Mi abuelo era un guardabosques. Pasó muchos años patrullando los solitarios bosques del norte, siempre alerta, siempre preparado para enfrentar los peligros que acechaban en la oscuridad. Las noches en la cabaña, cuando era niño, solían estar llenas de historias. Historias de senderistas perdidos, encuentros con osos, tormentas implacables. Pero había una en particular que nunca olvidaré. Era la única historia que contaba con miedo en su voz, como si cada palabra lo transportara de regreso a ese momento. Siempre empezaba de la misma manera. En todos mis años de servicio, nunca me había encontrado con un Wendigo. El Wendigo. Aquella palabra siempre me erizaba la piel. No era solo un cuento de miedo para asustar a los más jóvenes. No, mi abuelo lo decía con una seriedad que helaba el aire en la sala. El Wendigo, explicaba, era una criatura de las antiguas leyendas de las tribus indígenas del norte, un espíritu maldito, nacido de la desesperación y el hambre. Se decía que alguna vez fue humano, alguien que, en medio de una hambruna invernal, recurrió al canibalismo para sobrevivir, pero al hacerlo, su alma se corrompió. El Wendigo no solo devora carne humana, sino que está maldito para siempre por su insaciable hambre. Un hambre que nunca puede saciar. Lo más aterrador del Wendigo, decía mi abuelo con la mirada perdida en el fuego, no es solo lo que hace, sino lo que representa. Es la encarnación de la maldad que puede surgir dentro de cada uno de nosotros. Esa pequeña semilla de desesperación, cuando somos empujados al límite, cuando ya no queda esperanza. El Wendigo era alto, delgado y aterradoramente rápido. Aunque su cuerpo parecía quebrarse bajo su propio peso, podía moverse con una velocidad sobrehumana a través de los bosques densos. Su piel, gris y estirada sobre sus huesos, daba la impresión de que en cualquier momento podría romperse, revelando algo mucho más monstruoso debajo. Sus ojos, bueno, según las leyendas, esos ojos eran lo más aterrador de todo. Profundos, oscuros, casi huecos, pero capaces de ver más allá de la carne y los huesos, capaces de mirar directamente a tu alma, de leer tus miedos más profundos. Mi abuelo siempre decía que podía sentir al Wendigo antes de verlo. Que el aire a tu alrededor se volvía pesado, frío, como si la propia naturaleza huyera de su presencia. Los pájaros dejaban de cantar, los animales se escondían y un silencio antinatural se apoderaba del bosque. Era el tipo de silencio que hacía que tu corazón latiera en tus oídos, que te hiciera cuestionar si debías seguir caminando o dar media vuelta y correr. Pero para muchos, cuando lo sientes, ya es demasiado tarde. Esa noche en particular, mi abuelo estaba patrullando una zona profunda del bosque. Hacía semanas que un cazador había desaparecido y había rumores entre los lugareños de que algo extraño estaba ocurriendo en esas tierras. Algunos decían haber visto sombras moviéndose entre los árboles, otros escuchaban gritos lejanos en la noche, pero cuando salían a buscar, no encontraban nada. Solo el eco de sus propios pasos en el barro. Mi abuelo no creía en leyendas, o al menos, eso me decía. Pero esa noche todo cambió. Era una noche de invierno, fría y oscura. La nieve cubría el suelo, y el bosque estaba envuelto en una niebla espesa que hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Él siempre había dicho que el bosque tenía su propio lenguaje y que cualquier buen guardabosques podía entenderlo. Pero esa noche, el bosque estaba en silencio. Un silencio tan profundo que lo ponía nervioso. Mientras avanzaba, notó algo extraño en el aire. Un olor metálico. Al principio pensó que era su imaginación, pero cuanto más caminaba, más fuerte se volvía. Era un olor a sangre. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de un animal herido, pero no encontró nada. Solo árboles y más árboles. Y entonces lo escuchó. Un grito. Un grito humano, desgarrador, pero apagado,
como si proviniera de muy lejos. Corrió hacia el origen del sonido, sus botas rompiendo la nieve bajo sus pies. Pero cuanto más corría, más lejos parecía estar el grito. Y luego, de repente, silencio otra vez. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. De pie en el claro, vio algo moverse entre los árboles. Al principio pensó que era un ciervo, pero no. No era un ciervo. La figura era demasiado alta, demasiado delgada. Y entonces lo vio. Esa cosa, con sus brazos desgarbados y su piel colgando de sus huesos, caminando lentamente hacia él. Sus ojos vacíos, brillando en la oscuridad, lo miraron directamente. Fue en ese momento cuando mi abuelo supo que no estaba solo en ese bosque. No era una criatura común. Era el Wendigo. No corrió. Sabía que no podía. Sabía que, si corría, lo seguiría. En lugar de eso, permaneció inmóvil, su respiración rápida, el frío mordiéndole la piel. El Wendigo lo miró, como si lo estuviera evaluando. Como si estuviera decidiendo si él era digno de ser su próxima víctima. Pero entonces, sin razón aparente, la criatura se detuvo, dio media vuelta y desapareció en la oscuridad del bosque. Esa fue la última vez que mi abuelo patrulló esa parte del bosque. El Wendigo no te mata porque tiene hambre. Te mata porque quiere que sepas lo que es el verdadero terror. Es la desesperación lo que lo alimenta. Deep in the night you think everything's right. Tell it to yourself. Say it's just a nightmare. Something is telling you nothing can change where you are again.